Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos para seguir revolucionando, por supuesto, la televisión argentina, hablando de salud, de esta reevolución, de esta posibilidad de evolucionar aún en tiempos de crisis. Y si hablamos de evolucionar, hablamos siempre de quienes pudieron superar el COVID. En este caso ya son 3.133.183 las personas, las mujeres y hombres que lograron superarlo y recuperarse. Por otro lado, tenemos a muchos que todavía están en ese proceso, que han sido confirmados con esta enfermedad, que por supuesto afecta de manera profunda, no solo de una manera grave, sino a todos los que les dicen sos positivo de COVID, que ya son en la Argentina en este momento 3.562.135 personas. Y el total de fallecidos realmente nos preocupa y mucho, y habla de que en la Argentina ya se han perdido 74.480 vidas. Estamos acá para poder aportar lo que sea, un granito de arena para que esto sea realmente algo que cambie, que no se pierda una sola vida más. Y las vacunas aplicadas, clave para poder también proteger la vida y sobre todo no generar la forma grave o la muerte a través del COVID. Ya son 11.217.593 las vacunas aplicadas y en el día de ayer llegaron más de 1.400.000 nuevas dosis. Bueno, acá estoy, como siempre, esperándolos en un día patrio, en un ratito nada más. Vamos a poder compartir esta jornada seguramente desde casa, con nuestra familia, con nuestro entorno, y reflexionar en un día que habla de la revolución, pero sobre todo de las libertades. Libertades que hoy nos interpelan desde un lugar completamente distinto y tienen que ver justamente con interpretar la libertad desde un lugar de responsabilidad, una responsabilidad que tiene que ver con cada acto, con cada decisión, con cada cuestión mínima que como individuos hacemos en el marco de un conjunto de una sociedad a la que pertenecemos. Porque siempre les decimos que lo individual es lo que suma, pero lo colectivo transforma. Bueno, hoy más que nunca, esas libertades que tenemos tienen que ver con hacerla de manera responsable. Así que vamos a estar hablando con alguien muy importante, ya está en contacto con nosotros, Lautaro de Bedia. Lautaro es alguien que sabe mucho de infectología, pero sobre todo tiene muchísimo sentido común. Lautaro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Natalia, ¿qué tal? Un gusto en saludar. Feliz Día de la Paz. Bueno, un placer. Feliz día, realmente, decía recién, ¿no? Hablar de las libertades hoy más que nunca, quizás desde una perspectiva distinta de estas libertades que nos confieren también mucha conciencia, Lautaro, mucha conciencia. Sí, porque este es un virus que es nuevo, que no lo conocemos, o lo estamos conociendo, ¿no? Pero sabemos algunas cosas, y una de ellas es que es muy, muy contagioso, y sabemos que algunos de los que se contagian la pueden pasar muy mal y se pueden morir. Por lo tanto, más allá de que las autoridades tienen la obligación de conducir este proceso a nivel nacional, provincial, municipal, pero eso no quita que cada uno de nosotros también tiene un lugar, una tarea, ¿no? Para cuidarse a sí mismo y para cuidar fundamentalmente a los que más queremos, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Así que más allá de lo que podamos discutir, y a veces se discute en los foros, en las cámaras, etcétera, que corresponde, porque así es la vida democrática y está muy bien que se discuta. Más allá, por sobre eso, yo tengo que decir qué es lo que tengo que hacer. Está bien que me junte con mis 10 amigos, como nos juntamos todos los miércoles a tomar café o a tomar cerveza. Sí, en otro momento sin duda que está bien. Hoy, pensémoslo, tal vez no es innecesario, tal vez podemos postergarlo o reemplazarlo por un Zoom, o por ahí, en lugar de ir a festejar un cumpleaños, posterguémoslo. Ya sé que es un esfuerzo grande, porque hace más de un año que estamos con esto, no hay duda, nadie niega esa realidad que nos atañe a todos, pero es un esfuerzo más, y creo que en este momento es más importante ese esfuerzo, porque estamos en un momento muy, muy crítico, muy difícil, las terapias intensivas muy apretadas, las camas muy, muy justas, muchos casos, nunca tuvimos los casos que tenemos ahora. Así que hay muchos desafíos por delante para las autoridades y para cada uno de nosotros.
Claro, es quizás una alianza, un momento de alianza, ¿no? Como decías vos, entre las autoridades del gobierno nacional, provincial, municipal y la sociedad, que somos todos en definitiva. Eso quizás también lo podemos interpretar de una manera distinta. El querer revelarnos a una situación que no decide un individuo, sino que es un enemigo invisible, que se ha dicho, que lo sabemos, y que realmente tiene cuadros graves. Y sobre todo, Lautaro, no sé qué información tenés vos, estamos viendo que en esta segunda ola o tercera ola, según cada uno como lo interprete, hay mucha gente joven, muy joven, que está en una instancia crítica en muy poco tiempo. Sí, sí, se ven casos de muchachos más jóvenes sin tanto antecedente, es verdad. De todos modos, todavía no lo veo como una tendencia consolidada a nivel estadístico, ¿no? Cuando uno toma el promedio de edad de los que ingresan en las terapias intensivas, todavía no se ha alterado. Todavía lo veo, pues el promedio sigue siendo parecido al del año pasado, por lo menos en lo que yo he podido revisar. De todos modos, sí, vemos datos esporádicamente en chicos jóvenes, posiblemente vinculados con dos aspectos. Uno, tal vez el impacto de las nuevas variantes, que mucho no las conocemos, pero que sin duda pueden estar jugando un rol. Y el otro aspecto tiene que ver con que los grupos etarios mayores de 60 años, mayores de 70, en su gran mayoría están vacunados. Si bien el vacunado puede también tener un caso, en general no va a ser grave. Por lo tanto, en las terapias no estamos viendo tantas personas mayores. Sí. Exacto, en las terapias hay menos personas mayores, pero ahí tocaste un tema, muchas consultas recibimos, Lautaro, respecto a esto, y tiene que ver con esta cobertura, esta inmunidad, esta protección que brinda esta decisión epidemiológica que se tomó, en principio la primera dosis. Hay muchos vacunados con una dosis y se ha generado una activación de ese sistema inmune. ¿Esto sirve para proteger a la población? ¿Estás de acuerdo con esta decisión que se tomó? Obviamente estamos algunos ya en tiempo de colocar la segunda dosis, pero en principio países como Canadá, por ejemplo, han tomado una decisión similar a la que se está implementando en la Argentina. Sí, la medida es razonable desde el punto de vista técnico porque una dosis nos confiere inmunidad. La segunda dosis refuerza esa inmunidad y la hace más duradera. Es verdad que hay muchas cosas que no se saben, no hay un estudio para cada día. ¿Qué pasa si la doy a los 3 meses, a los 4 meses? No hay muchos estudios, muchas cosas que no se saben todavía y no tenemos información. Pero sí, con una dosis logramos en este contexto, ¿no? En el cual las vacunas no abundan, eso está claro, es una realidad, nos puede gustar o no, pero es una realidad. Conseguir vacunas no es fácil, estamos viendo que celebramos porque llega 1 millón y pico de vacunas, y está muy bien que lo celebremos, pero aún así es insuficiente. Claro. ¿Cuál sería esa inmunidad que necesitamos como sociedad si pensamos en la inmunización que brinda la vacuna, a partir de la cual nos quedamos tranquilos? Porque Reino Unido tiene una gran parte de la población también vacunada y está teniendo unas reincidencias con la variante de India, digamos, que el mundo entero no tiene las respuestas definitivas, ¿no? No, sin duda, sin duda. Se estima que con un 60 a 70% de la población vacunada, se logra la llamada inmunidad de rebaño. Con un 60 a 70%, que es lo que se vio en Israel. Es un dato, no quiere decir que llegado eso se acabó el problema, ¿no? Igual hay que seguir cuidándose porque están, como bien decís, las nuevas variantes y... Bueno, es una problemática que vamos conociendo con el correr del tiempo. Claro. Tu experiencia personal, Lautaro, vos como profesional de la salud estás vacunado. Sí. ¿Y contrajiste en algún momento la enfermedad? Sí. Yo he tenido la vacuna, la Sputnik, cuando comenzó la campaña, en la segunda escalón, digamos así, porque yo tengo más de 60 años, así que primero se vacunó la población menor de 60 años. ¿Se acuerdan que había data que faltaba? Cuando llegó esa data se autorizó a los mayores de 60 años, ahí me vacuné, y a raíz de un contacto con un familiar contraje la enfermedad, afortunadamente en forma leve, pero no quita que me haya dejado un cansancio durante varios días, ¿no? Un decaimiento durante varios días, ¿no? Hay secuelas, obviamente. Claramente.
Claramente, por Sí, más que sí, sea sí. leve el tránsito, siempre queda alguna secuela en quienes tienen Nada COVID. tremendo, nada que pusiera en riesgo, nada, pero cuando salía a caminar 4 o 5 cuadras, ya las piernas no Se eran las siente. mismas. Supongo que lo volverán a hacer con el correr de los días. Seguramente. Lautaro, hay una consulta también que nos llega de nuestros televidentes y tiene que ver con esta duda que hay respecto a aplicarse la vacuna de la gripe, la del neumococo, sobre todo en los adultos mayores. ¿Cuál es tu consejo respecto a quienes ya se colocaron la primera dosis y a quienes están esperando? También hay pacientes de riesgo que todavía no han sido vacunados. ¿Qué priorizamos? ¿El turno para Bueno, ponernos la vacuna COVID? ¿Cuánto es el periodo entre una y otra? lo que tenemos que tener claro es que lo primero es vacunarse tanto contra COVID como contra la gripe y la neumonía, aquellos que están en los grupos de riesgo. Eso es lo primero. Bien. Todos tenemos que vacunar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que debe pasar, en la recomendación del Ministerio de Salud, un periodo de 15 días entre una dosis y otra. 15 días entre supongo que me doy la primera dosis de la vacuna contra el COVID, si me quiero dar la antigripal en el medio puedo hacerlo, pero tiene que pasar 15 días, y luego otros 15 días para aplicarme la del COVID. Bien. Bueno, ahí entra en juego un poco los tiempos de cada uno, el lugar, los turnos, etcétera, etcétera. Uno tiene que, junto con su médico, ir viendo cuál es la estrategia más adecuada. Lo importante es vacunarse Bien. contra las dos. Postergaré una, postergaré unos días la otra, pero con ese juego tengo que ir moviéndome. Y eso lo vemos con el médico. ¿Toda la población con enfermedad de base o de riesgo o toda la población adulta joven debería vacunarse contra la gripe, más allá de la vacuna COVID? Hay gente que tiene que vacunarse sí o sí, contra la vacuna contra la gripe. Embarazadas, trabajadores de salud, personas con factores de riesgo, personas con enfermedad respiratoria o cardíaca crónica, etcétera, etcétera. Esos son los que forman parte del programa nacional. Esos tienen que inmunizarse. Todos los demás pueden vacunarse. No sé si cabe la diferencia. Es decir, no tienen una obligación de vacunarse, no tienen la cobertura del Estado porque no integran el plan nacional, pero si yo tengo 28 años, soy deportista, pero quiero vacunarme, mejor, porque No ¿cuál es el objetivo de la vacuna? Además de siempre las vacunas tienen dos objetivos, uno individual, la salud individual, pero otro colectivo. Si yo me vacuno contra la gripe, no voy a tener gripe. ¿Y qué es lo importante de que yo no tenga gripe? Que no la transmita. Para la sociedad, para la comunidad, lo importante es no transmitir. Por eso muchas empresas, por ejemplo, vacunan a sus empleados. Y es para que no se transmita la enfermedad en la empresa, en el organismo, en el lugar donde uno el organismo del Estado. Perfecto. De ese modo se reduce el ausentismo y no se difunde la enfermedad. Porque cada tanto alguno la pasa mal, alguno tiene alguna forma grave, entonces cuanto más podamos cortar la transmisión, mejor. Es decir, Muy entonces, bien. los grupos de riesgo tenemos que vacunarnos. Los que no, si lo pueden hacer, mejor. Mucho mejor. Bueno, Lautaro de Bedia, muchísimas gracias por compartir esta mañana aquí con nosotros. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, muy amables como siempre. Muy bien, hasta luego. Vamos a hacer un repaso. No sé dónde estás en este momento, en cualquier rincón del país. La importancia siempre de informarnos con fuentes fidedignas y sobre todo estar atentos al Plan Nacional de Vacunación. Si estás en Santiago del Estero, tenés que ingresar a msalud.go.gov.ar/web2. Ahora, si estás en otra provincia como Córdoba, donde la situación también es compleja y donde es necesario que nos vacunemos también atentos al Plan Nacional de Vacunación, entras en vacunacioncovid19.cba.gov.ar, sacale foto, anotalo, es importante que tengas este dato. En el caso de que vivas en la provincia de Santa Fe, mi querida provincia de Santa Fe, tenés que ingresar a santafe.gov.ar/ms/COVID19. Ahí vas a encontrar direcciones, información y por supuesto todo lo tendiente a la vacunación. En Mendoza, por ejemplo, se está incluyendo a la gente joven con enfermedad de base, con una campaña muy interesante, mendoza.gov.ar/vacunación-medio COVID-19. Ingresen y ahí van a encontrar toda la info. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Bueno, hoy es 25 de mayo, ya saben, me imagino en casa preparando lo que va a ser un almuerzo familiar, seguramente, tomándose un mate. Nosotros estamos aquí acompañándolos en la previa de los actos oficiales en la pantalla de la televisión pública argentina. Ahí están las redes sociales, @niparatore. Me pueden consultar, me pueden acercar siempre sus propuestas y inquietudes. Aquí estamos para evacuarlas, para acompañarlos, pero sobre todo para generar ese vínculo con la información precisa y confiable que es esencial para que puedan tomar siempre las decisiones que los protejan y que además les permitan cuidarse y cuidar a los que más quieren. Estamos siempre atentos a las vivencias personales y para eso vinculamos también el deporte y la salud, que es la clave. Saben ustedes que si tenemos una buena salud física, una buena salud emocional y una buena salud mental, es una manera de encontrar el equilibrio. Y el deporte y la salud aquí están presentes gracias a nuestro querido Juan Ballesteros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Muy bien por ahí? Bien, muy bien. Vos un poco más bronceado que yo porque hiciste una gran expedición por los Estados Unidos haciendo notas para el canal, muy interesante, que después nos vas a contar tu experiencia. Seguramente mucho que aprender. Seguro. Todo muy bonita la experiencia. Vos sabés que hay una situación muy particular, porque te acordás que en diciembre, cuando todo iba con el coronavirus un poco más relajado, en donde después de la primera ola tuvimos como un pequeño descanso, muy distinta la situación a la actualidad, un árbitro profesional de la Liga Nacional, de 48 años, Rodrigo Castillo, contrajo coronavirus, siendo joven, sin antecedentes de riesgo, y además estuvo internado. Pero yo quiero que lo presentemos, compartamos el tape que preparamos con la producción y después, si te parece, charlamos un poco de esta situación. Me encanta. Fueron 12 días internado en terapia intensiva y el COVID a punto de derrotarlo. Justo a él, un muchacho fuerte y sano, de 48 años, árbitro profesional de básquetbol, el virus lo ponía al borde del abismo, aislado entre paredes que presagiaban un destino oscuro. Se contagió haciendo lo que más ama y sabe, arbitrando partidos de básquetbol de la Liga Nacional. En la primera parte de la competencia hubo una ola de infectados que incluyó a jugadores, árbitros y entrenadores. Luchó, le costó respirar y hubo preocupación por su salud. El oxígeno asistido debió ayudarlo, pero se recuperó a principios de diciembre y tuvo revancha. Hace unos días arbitró la final que consagró a San Lorenzo como campeón y él fue el colegiado más destacado de la temporada. Bienvenido a Quédate en Casa Salud, al hombre que se salvó y volvió a brillar. Bienvenido, Rodrigo Castillo. Bienvenido entonces, Rodrigo Castillo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, buenos días. Feliz Día de la Patria para todos. Y bueno, acá estamos. Día. Así Juan, estamos, como me presentó Juan. Que te acerca a nosotros con esta historia que te atravesó, Rodrigo. Sí, la verdad que fue difícil porque estaba bien preparado, gracias a Dios. Por eso les quiero hacer un paréntesis en esto. Yo soy profesor de educación física y me quedo con las palabras tuyas apenas comenzaste ahora este bloque, hablando de la salud y el deporte. Creo que si nosotros nos encontramos en buena condición física en cuanto a la parte cardiopulmonar, nos puede dar una mano muy grande. Y eso fue lo que a mí me salvó, en definitiva. Mirá que claro, ¿no, Juan? Claro, vos sabés que Rodrigo habla de me salvó. Yo lo conozco hace mucho tiempo, a Rodrigo. Es un hombre grandote, potente, porque dirige la competencia profesional desde hace más de 20 años. Bien, ha dirigido la final de la competencia hasta hace muy poquitos días, en la que, como contábamos en el tape, San Lorenzo fue campeón. Y si uno piensa en el parámetro que indicaba que el COVID era peligroso en el arranque, cuando todos pensábamos, Rodrigo no incluía esa lista de posibles enfermos graves. Y sin embargo, cada día, con las primeras interpretaciones que había de su estado de salud, cada día era más preocupante hasta que empezó a salir. Entonces, Rodrigo, vos decís me salvó al pasar, pero tu vida, con todo esto a favor, ¿igual suponés que en algún momento estuvo en riesgo? Y sí, porque
yo cada día me sentía peor, hasta no llegar a controlar esfínteres. Y yo, no, a pesar de la medicina que me daban y estar conectado por todos lados, yo no sentía que cada día me sentía mejor. Y eso fue lo que me hizo asustar un poco, hasta que vino un médico y me dijo que mi situación era grave, que no me podían curar, que tenían que esperar que el COVID haga su curso. Y bueno, y cada vez que venían me subían cada vez más la oxigenación. Estuve con el oxígeno al límite, y bueno, y eso hizo que me diera cuenta de que la situación no venía bien. Cuando me ingresan a mí, me ingresan por la neumonía bilateral. Que bueno, nada, fue lo que me empezó a complicar después los riñones, el hígado, el aparato digestivo en su totalidad. No me podían bajar la fiebre. Y bueno, así fue. ¿Cuántos días pasando los días estuviste hasta que... en terapia, Rodrigo? ¿Cuánto 12, tiempo estuviste? 12 días. 12 días en total, sí. Hasta que fueron seguramente los más largos de tu vida, ¿no? Sí, al principio es como que no me daba cuenta. O sea, se me empezó a hacer largo cuando ya me empecé a sentir bien, que me quería ir. Claro. Ahí se me empezó a hacer muy largo. Que me acuerdo de haberme puesto a llorar con el médico, diciéndole, por favor, déjame ir a mi casa. Y que me decía, vas a volver a la noche ahogado. Espera unos días más, me decía. Y para mí eso era desesperante. Ese momento lo sentí como pesado. Al principio no lo sentí pesado. Debe haber sido por el susto que tenía. No te querías ir porque estaba grave. Claro. Cuando empezaste a mejorar, claro, lo natural, te querías ir. Pero mirá cómo cambiaron las cosas, Rodrigo. Un par de meses después volviste a dirigir. Cuando hablo de competencia profesional, Nati, estamos viendo imágenes, son jugadores súper profesionales. De esta competencia salió, por ejemplo, Facundo Campazzo, Luca Vildosa, Gabriel Deck, que son jugadores que hoy actúan en la NBA. Es decir, que hay que estar bien preparado para dirigir esto. ¿Pudiste volver, para aquellos que estamos observando con detenimiento, y los médicos también, de las secuelas que van quedando, pudiste volver relativamente rápido y bien, por lo que parece? Sí, yo salí el 3 de diciembre y la recuperación me costó porque no podía caminar ni hasta la esquina de mi casa. Y recién volví a mitad de febrero, cuando verdaderamente yo me sentía bien, ya tenía la alta médica, porque, como vos decís, es una competencia muy exigente y donde vos no podés dar ventajas. Entonces, hasta que yo no me sintiera que estaba en perfectas condiciones físicas, yo no iba a volver. Así que por suerte pude hacer una linda mini pretemporada, vamos a llamarle así. Y nada, y agradecido también porque me han ayudado mucho de parte de la dirigencia, la comisión técnica, mis compañeros, mis amigos, mi familia. Y todo eso me dio un empuje muy grande para poder volver de la mejor manera. No es la primera vez que a mí me pasan ciertas cositas en la vida. Y eso, por lo general, a mí me dio un empuje para luego volver con más ganas y tratando de hacer las cosas de la mejor manera. No soy una persona que se queda o que... Rodrigo, tu testimonio, tu experiencia, ¿sabes por qué? Porque vos, además de ser un profesional en este caso de la Liga Nacional, también sos docente, sos un profe de gimnasia, y tu ejemplo tiene que ver justamente con estas libertades que hoy hablábamos justo y a propósito de la revolución, que uno tiene que aprender a administrar, este cansancio, este hastío de ciertas medidas que son proteccionistas y que a lo mejor hasta que no te pasa, hasta que no escuchás a alguien que lo vive, uno no toma conciencia del impacto que tiene el COVID a lo mejor en tu vida, aunque seas joven, aunque creas que no te va a tocar o que no te va a pasar. A mí me parece importante, si lo ves bien, que vos nos dejes un mensaje final para todos aquellos que son deportistas, que son también de nuestra generación, quizás un poco más joven, y que todavía no toman mucha conciencia respecto al impacto que este virus tiene. Sí, la recomendación es que primero tratar de no decaerse, de que te agarre mentalmente lo más fuerte posible para salir adelante, con una buena preparación. O sea, si lo podemos hacer en casa, lo hacemos en casa. Yo entreno acá en mi casa con un montón de cosas que tengo para poderlo hacer, porque estoy convencido de que al haber estado bien entrenado en el momento que a mí me tocó contagiarme, me permitió, más allá de no haberla pasado bien,
no haberla pasado peor o no poderla contar. Entonces creo que hay que estar preparado, hay que no decir a mí no me va a tocar, porque me puede tocar. Entonces me tengo que preparar para que si me toque, por lo menos que mi organismo pueda responder de la mejor manera. Muy bien, muy bien. Bueno, Rodrigo, Juan, los abrazo. Un feliz día de la patria para todos ustedes. Nos despedimos con este testimonio. Gracias por tu tiempo y justamente seguir haciendo esto, generar conciencia. Gracias, Rodrigo. Gracias, Juan. Nos despedimos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, un abrazo grande para ambos. Desde Quédate en Casa Salud en este 25 de mayo. Quédense en la continuidad de esta pantalla, la de la televisión pública argentina, la que representa nuestros colores patrios hoy y cada día. Aquí estamos justamente para seguir acompañándolos y recordarles que las libertades tienen que ver justamente con lo individual, pero que lo colectivo será lo que definitivamente nos va a permitir transformar esta realidad. Chao, nos vemos mañana a las 9 en punto aquí.